Gracias por continuar con nosotros acá en The News. Estamos recorriendo Latinoamérica para conocer qué es noticia en cada uno de los países de nuestra región y a esta hora nos vamos hasta Colombia. Desde Bogotá se encuentra Sergio David González con un contacto muy importante. Te damos la bienvenida, Sergio, ¿cómo estás? Cintia, un gusto saludarte, así es, transmitimos en vivo desde la ciudad de Bogotá y continuamos hablando de este escándalo tan fuerte que está golpeando al gobierno nacional sobre la posible infiltración de las disidencias de las FARC en el Estado y en el gobierno nacional, justamente en la campaña del presidente Gustavo Petro. Para analizar esta situación nos acompaña justamente el doctor Hugo Acero, él fue secretario de Seguridad de Bogotá y también consultor internacional en seguridad. Doctor Acero, gracias por estar con nosotros en The News. Con mucho gusto. Bueno, la pregunta aquí que estamos haciendo después de conocer todo esto que está viviendo el Estado colombiano y donde se habla que la inteligencia fue permeada por las disidencias de las FARC, la pregunta es, ¿al servicio de quién está hoy la inteligencia colombiana? Bueno, esa es una pregunta que hay que hacerle al gobierno, porque la verdad es que desde el comienzo del gobierno comenzó a desmantelar no solamente la inteligencia, sino casi las estructuras de mando importantes de nuestra fuerza pública. Y en particular el tema de inteligencia se vio afectado. Generalmente estas direcciones y estos mandos estaban en manos de los generales. Ya no hay generales que estén atendiendo estos temas y desde luego hay que mirar solamente la DNI, que ha tenido 3 directores, 2 de ellos salieron por temas de corrupción, por problemas de corrupción, y uno de ellos desde luego permanece, pero la única experiencia que tienen es haber sido miembros del M-19. Luego entonces no hay experiencia en el manejo de la inteligencia y por eso los problemas que se están presentando. ¿No es muy riesgoso que estos 3 directores de la inteligencia por parte de Colombia hayan sido insurgentes? ¿Eso no genera algún ruido dentro de la transparencia de este proceso? No, yo diría que los procesos de paz han garantizado que haya un proceso de reinserción adecuada. Lo que uno pediría, digamos, dentro de estas direcciones estratégicas es que haya experiencia y profesionalismo y que de alguna manera esto se haya manejado desde cargos del Estado, porque es seguridad del Estado lo que está de por medio. Y lo que no sucede con estos 3 señores hasta ahora es que no tienen ninguna experiencia. Bueno, hablando sobre el tema de lo que se ha analizado en Colombia, de lo revelado por la prensa local, donde las disidencias de las FARC podrían estar permeando estas entidades, tanto como el DNI, como la Fiscalía y otras, ¿cuáles son los riesgos que se tienen en este momento? Porque la inteligencia y la contrainteligencia parece que no hay en este punto. Bueno, desde la época de los grupos guerrilleros también era una intención de estos grupos guerrilleros infiltrar las instituciones del Estado y ojalá la inteligencia para saber cuáles eran las acciones en contra de ellos. La verdad es que hoy estos grupos mafiosos, porque ya no hay guerrilla, estos grupos mafiosos también están muy interesados y le han metido muchos recursos, sobre todo a procesos de corrupción, y es ahí donde tenemos estos problemas. Yo sí creo que hay una infiltración, que hay manejo de información por parte de ellos y eso hace que desde luego el Estado no sea tan contundente a la hora de enfrentarlos. ¿Eso le va a pasar una factura mucho más grande al gobierno actual? No, yo creo que ya la tiene de manera específica. Cada vez vemos no solamente el tema de certificación, sino también aparecer en la lista Clinton y desde luego los serios planteamientos que se han planteado respecto al propio presidente y su círculo cercano. Esto desde luego afecta no solamente a él como persona, a él como mandatario, sino que afecta desde luego la gobernabilidad en el país. Doctor Acero, este gobierno también ha disminuido las alianzas de inteligencia internacional con los Estados Unidos, con Israel, con el Reino Unido. ¿Eso cómo se puede analizar cuando salen este tipo de informaciones que puede estar permeada la seguridad por parte de estos grupos insurgentes? No, con el primer nombramiento que hizo en la Dirección Nacional de Inteligencia, ya las propias agencias internacionales del Reino Unido, de Estados Unidos, de Israel y de otros países simplemente no volvieron a compartir de igual manera la información con la agencia, con la DNI y con otras agencias. Desde luego eso es problemático porque no nos permite enfrentar un fenómeno que es transnacional, que es el crimen transnacional. Aquí tenemos mafias internacionales operando en Colombia y en la región y para eso requerimos precisamente la cooperación en inteligencia, investigación criminal y desde luego en capacitación y equipos de estos países y hoy no lo tenemos. En ese momento cuando nos alejamos de Estados Unidos, de Israel, de Reino Unido, pareciera que el gobierno colombiano se acerca más a otros regímenes como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba. ¿Cuál es la lectura que usted tiene ante eso? ¿Este tipo de información de inteligencia se comparte más con el régimen de Nicolás Maduro
seguro que con Estados Unidos? Esa fue una orden que dio el presidente hace poco, de compartir información de inteligencia con la inteligencia y fuerzas militares del gobierno venezolano. Eso es un exabrupto. Lo que creo es que efectivamente se está compartiendo más información con Nicaragua, en donde está uno de los que fue directores de la DNI, el señor Ramón, igualmente con Cuba, igualmente con Venezuela. La pregunta que hay que hacer, la inteligencia venezolana, cubana y nicaragüense están trabajando en Colombia, están operando en Colombia, y cuáles son los niveles de coordinación y de entrega de información a esos países, porque la verdad eso acabó realmente con la inteligencia de nuestro país. Ya para finalizar, doctor Acero, ¿qué va a pasar con la paz total? Esto realmente golpea muy fuerte a lo que prometió el presidente Gustavo Petro en campaña, y era poder hacer una negociación con todos los grupos armados en Colombia. Esto, por supuesto, le va a dificultar en los últimos 9 meses que le quedan. No, yo creo que, digamos, la paz total hace tiempo está agonizando totalmente, y los resultados son muy pobres realmente en términos de avance de lo que fue la paz total. Y lo que hizo la paz total fue fortalecer precisamente estos grupos, abrir puertas, entregar información, y eso hoy lo tenemos como resultado. Yo creo que fue un fracaso total, de la paz total, y esto desde luego coloca al país en unas condiciones muy difíciles, y sobre todo en unas condiciones muy difíciles, sin recursos y con unos grupos armados ilegales completamente fortalecidos y vinculados directamente a la mafia transnacional. Y ahora en elecciones. Lo peligroso de todo esto, y es ahí donde se pierde la confianza en la institucionalidad, es cuál va a ser el manejo de este tipo de información en este proceso electoral, en donde el gobierno está completamente metido en campaña y deseoso de continuar gobernando Colombia. Caramba, doctor Acero, gracias por su análisis, por su punto de vista de lo que está sucediendo en Colombia en tema de seguridad. Con mucho gusto, feliz día. Muy bien, y ya saben, este es el análisis que estamos presentando después de este escándalo que se ha abierto en Colombia, donde el gobierno pareciera que está permeado por las disidencias de las FARC, y las investigaciones hasta ahora inician. Hasta ahora la Fiscalía General de la Nación ha anunciado que va a revisar cuál es el contenido de los implementos que le habían confiscado a alias Calarcá en junio del año pasado, cuando fue detenido y posteriormente dejado en libertad en las carreteras de Antioquia. Esta es la información que estamos originando desde Bogotá. Ustedes continúen con más noticias en DNews.